Una de las profecías bíblicas más inusuales y que han generado mucha especulación es la profecía de los dos testigos. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo, para convertir el agua en sangre, para crear todo tipo de plagas. Son muertos, pero luego resucitan. ¿Quiénes son estos dos testigos? ¿Quieres conocer más sobre el tema? Entonces, quédate conmigo en el repaso reflexivo de la lección de Escuela Sabática. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy veremos un repaso que nos mostrará nuevamente la soberanía de Dios, su poder, su autoridad en el gran conflicto, es decir, en la dirección de toda la historia de la humanidad. Pero en este repaso vamos a centrarnos específicamente en la palabra de Dios, que esta vez la llamaremos los dos testigos. El versículo de memoria o el texto clave está en Isaías 48, que dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Comencemos con nuestra primera sección. Es necesario identificar a estos dos testigos que aparecen en Apocalipsis capítulo 11, así que te invito a poder leer conmigo los versículos 2 y 3. Dice así: pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán a la ciudad santa 42 meses. Versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Lo primero que vemos aquí es que los dos testigos aparecen en el periodo de tiempo que ya venimos estudiando durante este tiempo, este trimestre, los 42 meses que multiplicado por 30 dan 1260 días. Y en tiempo profético serían 1260 años. Y el segundo detalle es que estos testigos son afectados, son enlutados, están dolientes en este periodo de tiempo porque se visten de cilicio. Normalmente alguien se viste de cilicio cuando moría una persona cercana. Tú debes saber que cuando revisamos una profecía, los personajes que aparecen no necesariamente son personas. En este caso, por ejemplo, los dos testigos no son personas, y te lo voy a mostrar con la Biblia. Pero no olvides los primeros detalles que acabamos de leer. Es algo que en el periodo de los 1260 años es afectado, a tal punto de que enlutece, se viste de cilicio. Y súmale a eso algo más importante. Son dos testigos de Jesús, es decir, los que testifican de Jesús. Por favor, revisa conmigo lo que dice el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Leer a Jesús es leer la respuesta sobre cualquier pregunta. Jesús ya lo había dicho. ¿Quiénes eran los dos testigos? Las Sagradas Escrituras dan testimonio de mí. ¿Y por qué dos testigos? Porque se refiere al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Y si volvemos a revisar los datos que nos da Apocalipsis, comprobamos que realmente en el periodo de los 1260 años de la Edad Media, del tiempo de oscuridad, fue la Biblia la más afectada. Por ella murieron muchos mártires entregados al estudio de estos dos testigos de las Sagradas Escrituras y de personas que se unieron al estudio de la obediencia a la Biblia. Y por causa de esa obediencia de la Biblia, llegaron a sufrir las consecuencias más crueles que acababan en muerte. Sabes, cuando leemos la profecía de los dos testigos y el énfasis que coloca Dios en su palabra para hacernos saber que la Biblia
no es un libro que se pierde en el tiempo, sino más bien que permanece, que perdura. Y más que eso, que son dos testigos juntos los que testifican de Jesús, Antiguo y Nuevo Testamento. Yo me pregunto con qué autoridad algunas personas pueden decir que hay secciones en la Biblia que deben obedecerse, pero otras no deben obedecerse. ¿Con qué autoridad pueden decir que el Antiguo Testamento fue para los judíos y el Nuevo Testamento sí es para la actualidad? No te dejes engañar. No permitas que el esfuerzo del enemigo de menospreciar la Biblia, de invalidar un sector de la Biblia, tenga resultados en tu vida. Recuerda, cualquiera que hable en contra de las Sagradas Escrituras no está siendo dirigido por Dios. Otro evento, otro detalle que encontramos en la profecía de los dos testigos es que estos dos testigos son asesinados y luego resucitan. ¿Quieres leer conmigo este texto? Vamos a revisar lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículos 7, 8 y 11. Dice así: cuando hayan acabado su testimonio, está hablando de los dos testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Verso 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Bueno, más detalles interesantes. Los dos testigos, que ya sabemos que se refiere a la Biblia en su totalidad, dice que la Biblia es asesinada por la bestia que sube del abismo. La bestia, el poder satánico, usando al sistema papal, dice que además este poder, este sistema, asesina 3 días y medio, que en día por año serían 3 años y medio. Pero después de este tiempo de 3 años y medio, resucitarían, pero esta vez con mucha más fuerza. Pero hay un detalle que aún no se ha resuelto, y tú te estarás preguntando cómo identificar el lugar o el país o la ciudad donde sucede este evento. Pero la Biblia dice que además esta profecía, que el lugar donde sucede este evento es la plaza de la ciudad, que por su espiritualidad representa a Sodoma y a Egipto. Sodoma es sinónimo de libertinaje, de inmoralidad. ¿Y Egipto, pastor? Bueno, Egipto se convirtió en la representación del ateísmo cuando el faraón respondió a Moisés frente al pedido de liberar al pueblo de Dios. Dijo: ¿quién es Dios? O sea, yo no conozco a Dios, por lo tanto no creo en Dios. Ateísmo puro. Es decir, la condición espiritual de la ciudad de la que habla la profecía debía ser una ciudad que sea atea y que sea inmoral. Ya te estás imaginando a qué país me estoy refiriendo. Por supuesto, Francia. Francia fue el lugar donde durante la Revolución Francesa estuvo gobernada por el ateísmo y la inmoralidad. Por Asamblea Nacional, los franceses declararon que Dios había muerto. Además, cambiaron el calendario de 7 días a 10 días. Y el 10º día era un día de blasfemia, era un día de ceremonias paganas. Y para que la profecía se cumpla al pie de la letra, en la plaza de Francia se quemaron millones y millones de Biblias. La adoración a Dios se prohibió. Y una mujer inmoral fue nombrada diosa de la razón
y todos tenían que adorarla. Los 3 años y medio fueron exactamente el reinado del terror de la Revolución Francesa. Ese periodo empezó el 26 de noviembre de 1793, cuando Francia, por decreto de su Asamblea Legislativa, declaró que no había Dios. Todos se regocijaron, sus habitantes franceses. Pero terminó el 17 de junio de 1797, cuando el mismo gobierno francés, anuló el decreto y se permitió nuevamente la religión, la práctica, la adoración a Dios. Todo esto duró exactamente 3 años y medio, como lo dice la profecía. Pero el testimonio bíblico dice que no solo resucitaría, sino que se elevaría y su fama subiría hasta el cielo. Y en 1804 y 1816 se organizan las 2 primeras y mayores sociedades bíblicas, y el libro de Dios, la Biblia, inundó el planeta, convirtiéndose en el libro más difundido de toda la historia de la humanidad. Antes de este suceso, la Biblia solo estaba traducida a 15 idiomas. Hoy, la Biblia está abierta a todo el mundo en más de 2500 idiomas. Hay algo impresionante con la Biblia, y es que este libro puede ser atacado, prohibido, suprimido, pero no podrá ser erradicado jamás. Dios colocó la Biblia en nuestras manos y lo hizo con una razón: hablar a nuestros corazones, mostrarnos el error y mostrarnos el camino correcto, acercarnos un poco más a Jesús, acercarnos a su amor, a su misericordia. Y así, como la palabra de Dios triunfó a pesar de las terribles acusaciones y los terribles ataques por el enemigo, los que se dejen guiar por la luz de esta sagrada escritura triunfarán en el gran conflicto. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.